hoy el mundo del entretenimiento no es solamente los famosos, porque todos estamos sufriendo. Y es que más de 30,000 acres de tierra fueron atacadas por los fuertes incendios que han dejado miles de pérdidas. El más grande incendio se presenta precisamente allí, en Pacific Palisades, una zona cerca a Santa Mónica y Malibu, en donde viven muchas estrellas de Hollywood. Algunas de ellas, como Chris Pratt, tuvo que desalojar su mansión de $15 millones. Jamie Lee Curtis también se tuvo que ir y en un mensaje de Instagram dijo que hasta este momento no sabía si su casa se había quemado y pedía por información certera. El hijo de Tom Hanks publicó un mensaje en donde decía que la casa donde creció podría ser destruida por el fuego y pidió oraciones. Tom y su esposa también desalojaron su mansión. El actor James Good mostró cómo desde la distancia él mismo vio su casa consumirse en las llamas. Mandy Moore también tuvo que evacuar y en un mensaje esta mañana dijo que no sabía si su casa se había salvado. Sandra Lee mostró en su Instagram cómo fue la salida de su casa. Las consecuencias de los incendios han sido aterradores y la industria del entretenimiento también ha sufrido las consecuencias. Jennifer López, quien quería dejar atrás el 2024 para comenzar con pie derecho el 2025, no fue así, porque la premier de su película Unstoppable fue cancelada debido al peligro de los vientos y el fuego. Las nominaciones a los SAG Awards también fueron canceladas y también el estreno de la película A Better Man de Robin Williams, que era hoy. Muchas celebridades usaron sus redes para enviar mensajes de solidaridad con aquellos que estaban en peligro y los que han tenido que evacuar. Zoe Saldaña y Khloe Kardashian escribieron mensajes. Paris Hilton mostró una foto aérea en donde se aprecia perfectamente el fuego y su propagación. En la zona hay aproximadamente 110 camiones de bomberos y otros equipos de emergencia para reforzar las labores de apagar el fuego. Se habilitaron centros especiales como refugios temporales para evacuados y sus mascotas. El presidente Joe Biden, quien estaba en California, canceló un viaje previsto a Riverside County, aquí en California, y se dice que el Beverly Hilton no da abasto con la cantidad de celebridades que han buscado refugio en ese hotel. Lili, Raúl y amigos televidentes que están pendientes del Gordo y la Flaca, es lo que tenemos que informarle con respecto al mundo del entretenimiento. Yo creo que hoy el mundo del entretenimiento no es solamente los famosos, porque todos estamos sufriendo. Todas las personas que vivían aquí, tengan que ver con entretenimiento o no, están sufriendo estos embates del fuego, ¿no? que se presentó aquí en Pacific Palisades ayer a las 10:30 de la mañana, que decían, no podemos... Los aviones que botan ese líquido para que apague el fuego, que no es agua, sino es un líquido especial, muchos de ellos no pueden volar porque el fuego es tan intenso que se puede llevar la avioneta o el avión, o lo que botan, el líquido, el químico que botan, no alcanza a llegar al fuego porque el viento se lo lleva para otro lado. Es terrible, terrible lo que se está viviendo aquí. Mira, esta es otra casa. Aquí mismo en Pacific Palisades. Si yo quiero que Javi haga como un paneo completo, Javi, si se puede, para que ustedes vean más o menos cómo es este barrio. Ustedes saben que a veces vamos a estos temáticos, cómo quedan las películas. Así está esto, pero es la realidad. Lili, Raúl, no sé. Tania, tú estás en Pacific Palisades, que es donde comenzaron estos fuegos y donde son los fuegos más grandes, pero ahora hay 4 fuegos alrededor de la ciudad de Los Ángeles, en Pasadena, que es justo al lado de Los Ángeles, donde está uno de los estadios más famosos de los Estados Unidos, donde se hace el Rose Bowl. Allí también se han quemado muchísimas casas en Malibu. La famosa Pacific Highway, justo frente al mar en Malibu, hay un montón de casas quemadas que estaba viendo esta mañana y he hablado con amigos míos que viven en Malibu. A uno de ellos todavía el fuego no le ha llegado a su casa, pero dice que es un caos total y que ellos anoche no durmieron. Bueno, la mayoría de la gente, Raúl, se ha pasado la noche con una manguera echando agua. Exactamente, el amigo mío Phil Rini, que tú lo conoces, un fotógrafo extremadamente famoso por muchos años, que ahora está retirado, tiene una mansión de millones de dólares encima de una montaña y dice que no durmió por un segundo. Exacto. Y que tenía vientos de hasta 100 millas por hora afuera de su casa. Bueno, personalmente a mí me ha tocado que mi hijo estaba aquí en la ciudad de Miami, pero Gloria y Emilio Estefan están en Los Ángeles. Gloria cantó anoche, Raúl, en el programa de Jimmy Kimmel, un homenaje a Celia Cruz, Bemba Colorada junto a Chila
y me llama por la mañana diciéndome que estaban tratando de despegar, de salir de Los Ángeles, pero que obviamente lo que dice Tania, sobrevolar la ciudad, o sea, la salida es muy peligrosa para los aviones, sobre todo si te vas en un avión más pequeño, privado, como iban ellos, que alguien se lo envió de emergencia, Raúl, porque obviamente la situación me dice que, o sea, respirar, solamente respirar el aire en este momento está muy difícil. Tania, es increíble verte en donde estás y lo que ha pasado a tu alrededor, de verdad. Y háblame un poquito de los otros fuegos y una pregunta, Tania. Cuando uno está en la mayoría de los lugares, porque ayer se decía que Santa Mónica pudiera quemarse, la gente no sabía qué iba a pasar, y ayer alrededor de las 9 de la noche, hora de Los Ángeles, la gente que estaban en Beverly Hills y también en Santa Mónica estaban aterrorizados y mucha gente las tuvieron que sacar de sus casas en Santa Mónica, que está frente al mar. Claro, y está al ladito de Pacific. Sí, Raúl, Pacific Palisades está como en una montaña y debajo está Santa Mónica y ahí es donde está el mar y el mar Pacífico, ¿no? Entonces está muy cerca. El problema, y según dicen los expertos, es que como hay tanto viento, cualquier chispa vuela. Entonces el viento se lleva la chispa de fuego y arma otro fuego en otro lugar. Y que puede ser, por más lejos que piense que esté, puede lograr hacer otro fuego porque las chispas vuelan. El fuego de Altadena es muy complicado y en estos momentos está 0% controlado. Imagínate un fuego en donde no lo han podido controlar. Aquí en Pacific Palisades está 30% controlado porque todavía hay muchos fuegos. Más adelante, hacia allá, están muchos más fuegos todavía ardiendo. Algunos, los bomberos no nos permiten acercarnos mucho más, pero más adelante en el show también voy a tratar de acercarme mucho más allá. Es muy complicada la situación. De hecho, acabo de recibir una alerta en donde me dice que Malibu también va a comenzar el proceso de evacuación. Malibu también es una ciudad y una playa, hay una zona en donde viven muchísimos famosos, en donde hay casas costosísimas también frente a la playa. Entonces, todo esto, lo más peligroso es el viento. El viento es muy fuerte. El viento es el que hace que los fuegos puedan volar de un sitio a otro y se forme inmediatamente un fuego, porque aquí hay muchísimas zonas secas. Y eso es lo que provocan los fuegos. Muchísimas gracias, Tania. Y gracias, tú te quedas, Tania, aquí en el programa porque más adelante vas a salir con nosotros. Muy buen reportaje. Estas imágenes son increíbles. Increíble las y vas imágenes. A salir más adelante con nosotros. Gracias por mantenernos informados de lo que está pasando hasta este mismo momento. Somos un programa que es de entretenimiento y creo que esto es la ciudad de Los Ángeles, que es una de las más importantes en los Estados Unidos. Es la meca de los artistas en Hollywood. Los artistas, Ben Affleck tuvo que salir corriendo de su casa, lo evacuaron y se tuvo que ir a casa de su ex esposa para ver si ella estaba bien. La casa de él no se ha quemado todavía. Muchos artistas, ayer mientras estaba pasando El Gordo y la Flaca, a las 4:30 de la tarde, que eran las 1:30 de la tarde, hora de Los Ángeles. Muchos artistas se encontraban corriendo, abandonando sus carros en Pacific Palisades y los carros se quedaron y vinieron con bulldozas y tuvieron que romper los carros, moverlos de los lugares para que los bomberos pudieran pasar hacia adelante, Lili. Esto es increíble. De la mayoría de los lugares de Los Ángeles no se puede Bueno, porque la respirar. gente entra en pánico, Raúl, y obviamente cuando tú ves que el tráfico no se está moviendo, nadie se imaginó que la cantidad de gente que iba a salir a la misma vez en estos caminos bajando de la montaña, que son estrechos, son pequeños, no hay muchas salidas. Y yo creo que esto fue obviamente cuando la gente vio que estaba todo trancado, todo el mundo dijo, preferimos caminar y preferimos dejar todo atrás, incluyendo los carros. Pero claro, cuando tienen que subir los bomberos para rescatar todas estas casas y todas las posesiones, exacto, de la gente que se ha ido, no podían pasar. Y ahí es cuando bulldozers tuvieron que llevarse todo lo que quedó en el camino. Bueno, el fuego estaba muy cerca de la Universidad UCLA. Sí, claro. Exactamente, muy cerca. Hablé con el oficial Juan Padilla de la Policía de Los Ángeles, que creo que estaba camino de Pasadena ahora,
y dice que hay un caos total en la ciudad, que no sabe qué es lo que está pasando. Raúl, no es para menos. Oye, cuando los bomberos se quedan sin agua, no sabemos ya qué podemos hacer. Ustedes saben que en Los Ángeles hay restricciones de agua el año entero porque tienen problemas con el agua. Un problema, y esto viene al caso para mencionarlo, que Jenny Rivera, cuando se compró una de las mansiones, ella no se dio cuenta que el agua era lo que más costaba más que la electricidad allí. Me acuerdo. Y tenía que echarle agua a las patas porque si no venía un fuego y se quemaba. Y le llegaban las cuentas de agua de $3,000, $3,500 al mes. Así es, el agua costosísima ya. Y yo creo que el miedo que tiene todo el mundo, Raúl, es que los vientos están tan fuertes que obviamente cualquier ceniza que lleve un poco de candela y caiga y eso está seco, obviamente comienza otro fuego. Entonces, estamos con ustedes, señores. Atención. Nada, hay que orar, hay que rezar, Raúl, y hay que estar atento a lo que está pasando, por lo menos en las áreas que todavía, Raúl, no está pasando nada. Obviamente Noticiero Univisión ha estado cubriendo todo esto desde el día de ayer y todo el día hoy, pero señores, esto es impresionante lo que está pasando y de verdad que yo, que he vivido muchos de los fuegos que están en Los Ángeles, incluyendo un amigo mío que casi pierde la casa y yo estuve súper preocupado por una semana y después no pasó eso porque él no podía salir de su casa y estuvo 2 días echándole agua porque estaba llena de... Alrededor de la casa eran fuegos y fuegos y él no podía salir de allí, su familia salió anteriormente y yo no sabía qué había pasado con él. Esta situación está en este momento peor. Una de las peores que ha vivido esta ciudad en muchos años. El último que pasaron, Raúl, y los fuegos eran en San Francisco y cuando despertó todo el mundo en Los Ángeles había de ceniza arriba de los carros casi 1 pulgada. Imagínate lo que están viviendo ahora, que los fuegos son ahí mismo, en la ciudad de Los Ángeles, en Santa Mónica, en Malibu y otros sectores. Estamos con ustedes. Vamos a una pausa, regresamos con más del Gordo y la Flaca.